Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar ahora. Muchas gracias por estar aquí. Estoy súper emocionado para compartir esta información contigo porque de verdad tenemos demasiada información de valor en esta presentación. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo proteger tu patrimonio y el futuro de tu familia con la visa de inversión forestal en Panamá, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, mi nombre es Savannah Bruce, soy la vicepresidenta de inversiones inmobiliarias y forestales en Offshore Circle. Asesoramos a nuestros clientes en inversión internacional, protección de su riqueza y también con el proceso de pasaportes y residencia secundario. Tengo 4 años viviendo acá en Latinoamérica, 3 años en Panamá y un año en Medellín, Colombia, ¿sí? Y eso no solo es mi trabajo, pero algo que yo vivo personalmente también, ¿sí? Yo tengo doble nacionalidad y mi esposo está en el proceso de pedir 2 más pasaportes y soy un residente de 4 países, incluyendo Panamá y Colombia, ¿sí? Los temas de hoy. Vamos a hablar de por qué es tan importante el Plan B. Segundo, cómo recibir residencia permanente en Panamá con inversiones. Tercera, por qué recomendamos Panamá a nuestros clientes. Y cuarto, por qué TACA. Finalmente, al término de esta presentación, vamos a tener un informe gratuito que puedes descargar que tiene información sobre TACA y también la visa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante un plan B y cómo puede protegerte de un desastre? Bueno, cuando estamos hablando de eso, me gusta empezar la conversación con una evaluación de riesgos, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de riesgos, pero eso es algo muy personal, ¿verdad? Cada persona tiene diferentes riesgos con más alta prioridad. Sí, pero primero debemos pensar en estabilidad política o gobiernos autoritarios. Puede ser una crisis económica, incluyendo la pérdida de oportunidades y devaluación de la moneda, como nos vemos desafortunadamente en Argentina, en Chile y en Venezuela. También un riesgo es la inseguridad y típicamente cuando hay inseguridad hay problemas económicos, ¿verdad? Son muy correlacionadas. También hay problemas con políticas de impuestos abusivos, incluso de casos extremos de confiscación total o expropiación de activos, ¿sí? Y ahora nos vemos como esa tendencia de odio hacia gente exitosa, gente con recursos financieros, ¿sí? Entonces hay ese movimiento en el mundo, ¿sí? También en Colombia acá tenemos esos, como la reforma agraria y también es nueva reforma tributaria de Petro que es basado en ese concepto de los ricos deben ser castigados, ¿sí? Entonces eso es un riesgo muy importante. Finalmente, tenemos riesgos comerciales o personales. Por ejemplo, litigios. Puede ser un accidente en su empresa y eso puede ser muy costoso, por ejemplo. Entonces, mi recomendación es empezar a pensar en cuáles riesgos tú tienes en tu vida, ¿sí? Entonces, un plan B es una forma de diversificarse y darse opciones para evitar desastres y proteger tu patrimonio y tu familia. El plan B ideal depende mucho de la persona, sus objetivos y también qué factores tiene más prioridad en términos de riesgos, ¿sí? Pero también es muy importante sus preferencias. Si no te gusta el frío, probablemente el mejor plan B para ti no es a vivir en Canadá, ¿sí? También, por ejemplo, si tienen niños que van a ir a la universidad en los próximos años, puede ser que un pasaporte o residencia en un país que tiene un sistema de universidades muy respetuoso es una mejor opción, ¿verdad? Entonces, debe ser personalizado.
Los cimientos de un plan B fuerte son la preservación de la riqueza y su libertad, ¿verdad? Entonces, asesoramos a nuestros clientes a lograr eso con segundos pasaportes, residencias, estructuras financieras con personas jurídicas, ese tipo de cosas, y inversión internacional. Aquí tengo un ejemplo para ver qué impacto pueden tener un plan B, ¿sí? Porque en serio puede ser toda la diferencia en su vida. Entonces, probablemente ya tú conoces la marca Bacardi, que es muy famoso por su ron. Y si tú compras un botella hoy, va a decir ron hecho en Puerto Rico. Pero antes, originalmente, Bacardi fue una marca de Cuba y es una familia cubana, ¿sí? Bueno, ellos empezaron su plan B cuando hay, antes de Castro, un dictador en Cuba. Durante ese tiempo, la familia fue como preocupada y por eso ellos empezaron a diversificar internacionalmente. Entonces, ellos ponen dos fábricas afuera de Cuba, uno en México y uno en Puerto Rico, ¿sí? Al mismo tiempo, ellos empezaron a crear una estructura con personas jurídicas en Bermuda y allá ellos ponen sus activos más importantes como su marca registrada y como su receta, cosas así, guardada afuera de Colombia, disculpe, de Cuba. Entonces, cuando llega Fidel Castro a Cuba, después de algunos años, él nacionalizar la fábrica y Bacardi en Cuba. Y eso fue un perdido muy grande para la familia, pero la parte buena que es que ellos fue preparado. Por eso ellos se fue para Florida y tiene sus fábricas afuera de Colombia, Cuba, afuera de Cuba, y también su marca registrada que fue protegido. Entonces fue muy importante para ellos porque sin esa preparación probablemente no sabemos Bacardi como es hoy. Hoy es una de las marcas de alcohol más importante en el mundo y todavía es un negocio familiar, ¿sí? Pero para el contraste podemos ver la marca Havana Club, que fue de la familia Arquebala. También una familia cubana que fue a competición de Bacardi en Cuba, pero ellos desafortunadamente no tienen un plan B fuerte, ¿sí? Entonces, en el fin, Castro expropiar todo el negocio de ellos al punto de un pistola, fue como una expropiación armada y ellos perdieron todo, 100%. Entonces hoy Havana Club es una marca del gobierno de Cuba. Entonces es una situación muy triste, ¿no? Y podemos ver su contraste muy fuerte entre la situación de una familia que tiene ese sistema ah, de globalización y que tiene sus protecciones, un plan B fuerte, ¿no? Entonces, hoy la familia Arcabala no recibe ni un peso del producto que ellos crean, ¿no? Entonces, hoy en Colombia podemos sentir muy seguro, pero no sabemos qué puede pasar en el mundo, ¿verdad? Entonces, imaginas si eso fue tu negocio, tu familia. Es una situación muy difícil, pero yo creo que es un ejemplo muy bueno de la importancia a empezar a pensar en la manera internacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede obtener una segunda residencia para usted y su familia? Bueno, en general tiene tres maneras, ¿sí? El primero es obtener residencia a través de sus antepasados, con sus ancestros, ¿sí? Por ejemplo, Portugal tiene un programa ahora que es para los ancestros de los judíos sefárdicos, ¿sí? Entonces, si tienes un ancestro que fue sefárdico y judeo y que estaba viviendo antes en España o Portugal, puedes hacer un proceso para pedir el pasaporte
de Portugal, ¿sí? Eso es que yo hice con mis ancestros de Luxemburgo, algo parecido, ¿sí? Pero eso es una cosa de suerte, ¿no? No todo el mundo tiene esa opción. Segundo, puedes pasar muchos años viviendo en un país. Probablemente tú tienes amigos o familia que está viviendo en Estados Unidos o en Europa o en otro país y después 10 años, 15 años, tiene la oportunidad a aplicar para la ciudadanía, ¿sí? Eso es una buena opción, pero también tiene un costo alto en el sentido que debes cambiar tu vida, debes ir por otro país y quedarse allá por mucho tiempo, años. Entonces, no es la mejor opción para todo, ¿sí? Finalmente, tenemos la opción de inversión, ¿sí? El concepto con eso es muchos países tienen programas para dar un incentivo a invertir en sus países, ¿sí? Entonces puede ser una inversión de bienes raíces, de bonos de gobierno, o en este caso de eso, Visa en Panamá, una inversión en un programa reforestal. Entonces, hay diferentes opciones, pero el concepto es que para una inversión puedes sacar el pasaporte o la residencia en un otro país. Entonces, ¿cómo recibir residencia permanente en Panamá con inversiones? Una de las opciones que tenemos en Panamá es la visa de inversión forestal. ¿Sí? Con esa vista puedes hacer una inversión en un proyecto de reforestación aprobada por el Ministerio de Ambiente y en retorno tienes la residencia permanente, ¿sí? Y eso es válido para toda la vida, es permanente 100% y no tienes la obligación de vivir en Panamá. Puedes quedar viviendo en Colombia o en cualquier parte que tú quieres y, y tienes eso guardado si necesitas, ¿verdad? La única obligación es que visitar a Panamá al mínimo una vez de cada 2 años, ¿sí? Puede ser un viaje corto, 2 días, 3 días, pero debes visitar a veces. Entonces, con esta visa tiene dos opciones. El primero es el proceso express y el segundo es que es el proceso regular. Uno tiene una inversión más alto, pero un proceso mucho más rápido. El otro es un proceso un poquito más largo, pero una inversión más accesible, más bajo, ¿no? Entonces, con el proceso regular, como se llama visa de bronce, debes invertir $100,000 en un programa forestal por un mínimo de 8 años, ¿sí? Y eso, $100,000 incluye los costos de mantenimiento para el proyecto por 8 años, ¿sí? Entonces, no debes preocupar en esos costos, son incluidos. Y después de 8 años, tienes listo tu permanente residencia, tu cédula, todo, entonces puedes vender a la propiedad si quieres. Entonces, cuando se presente su solicitud, vas a tener inmediatamente la residencia temporal en Panamá, ¿sí? Entonces, en ese punto, si quieres, puedes empezar a vivir en Panamá. Pero después 3 años es cuando puedes sacar la visa permanente, de residencia permanente y también la cédula, ¿verdad? Y con esa visa puede pedir la residencia de tu esposo o esposa, sus hijos y sus padres también. Pero con esto es importante saber que es solo para los hijos que tienen menos de 25 años, ¿sí? Si sus hijos tienen más de 25 años, ellos necesitan pedir su propio visa, ¿verdad? La otra cosa es que cuando tú tienes tu residencia permanente, también tienes la opción a pedir un permiso de trabajo para ti o cualquier otro miembro de su aplicación, ¿sí? Entonces, con el proceso express,
La inversión es de $360,000 en un programa forestal, también por un mínimo de 8 años. También con eso, los costos de mantenimiento por 8 años son incluidos en esa inversión. Pero con eso, Visa, hay el beneficio que tú puedes sacar su residencia permanente después de 60 y, bueno, entre 60 y 180 días. Entonces es mucho más rápido, mucho más eficiente. Al mismo con eso Visa puedes incluir su esposo, esposa, hijos que tienen menos de 25 años y sus padres. Y aquí es un beneficio muy interesante para los colombianos, ¿sí? En general, la ciudadanía de Panamá no es tan fácil a sacar, ¿sí? Por ejemplo, para mí, como un estadounidense, yo debo esperar 5 años para la oportunidad a aplicar para la ciudadanía, ¿sí? Pero hay 2 países que solo necesitan esperar 1 año, ¿sí? Y uno de esos países es Colombia. Entonces, cuando estás pensando en su estrategia a largo plazo, eso es una opción buenísimo, ¿sí? Eso es algo muy especial, muy único. Eso no es una oportunidad de la mayoría de gente tiene, ¿no? También la pasaporte panameña es muy fuerte y le da acceso a Inglaterra y Irlanda sin visa. Y eso es algo que el pasaporte colombiano no tiene. Entonces, la aplicación para la ciudadanía es algo separado de la visa forestal, ¿sí? Son procesos separados, pero es una opción buenísimo para el futuro. Entonces, los requisitos generales para la visa forestal son sus antecedentes finales, deben ser limpios, documentación personal como tu pasaporte y tu cédula o licencia de manejar carros, cualquier. Y también si tienes hijos que están aplicando contigo, vas a necesitar el certificado de nacimiento por cada hijo. O si tu padre vas a aplicar contigo, vas a necesitar tu certificado de nacimiento para mostrar esa relación, ¿sí? Próxima, si tienes un esposo o esposa que va a aplicar contigo, vas a necesitar su certificado de matrimonio. Finalmente, el prueba de los fondos y de la inversión, ¿sí? Es muy importante con eso a saber que el antecedente penales, el certificado de nacimiento y el certificado de matrimonio solo son válidos por 6 meses. Después de eso, la Oficina de Inmigración en Panamá no va a aceptar esos documentos. Entonces, debe pedir una nueva copia, ¿sí? También esos 3 documentos deben ser apostillados del gobierno de Colombia o autenticada en la Embajada de Panamá en Colombia, ¿sí? Entonces, esos son los requisitos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué recomendamos Panamá a nuestros clientes, sí? ¿Por qué Panamá? Bueno, yo vivía en Panamá por 3 años y lo quiero mucho ese país. Es de verdad un lugar espectacular, pero en términos más fijos, tenemos aquí un listo de factores que son muy importantes para nosotros para invertir en Panamá, ¿sí? Primero, Panamá tiene un sistema político estable y seguro, ¿sí? Es un sistema democrático, muy sano, estable. Y eso, para dar mi experiencia personal, yo sentía más seguro en la ciudad de Panamá de en Estados Unidos. Es una ciudad muy segura, en serio. Y, por ejemplo, yo camino sola a mi trabajo y a mi casa todos los días, nunca tenía ni un problema. Es una ciudad espectacular. Segundo, el dinamismo económico. Panamá tiene la economía de más rápido crecimiento en América Latina en los últimos 15 años, ¿sí?
Hay un ambiente allá que es muy amigable al negocio. Es como el ambiente así. Entonces, el gobierno tiene muchos programas para atraer inversión en el país. Entonces, hay demasiado multinacionales en Panamá. Podemos hablar de Nike, Adidas, Lacoste, Estée Lauder, muchos de asesoría, Caterpillar, Samsung, LG, Huawei, demasiado, porque todos los incentivos que el país tiene para atraer negocio y trabajos, oportunidades, es una economía muy fuerte en ese sentido. Tercera, tiene la economía dolarizada. Sí, eso es muy importante. El dólar es el currency de reserva en el mundo. Entonces, como moneda, brinda estabilidad y integración al sistema financiero global. Por eso se llama como la Suiza de las Américas, ¿sí? Y para mucha gente en Latinoamérica que tiene su preocupación con la devaluación de currencia, eso es un beneficio demasiado fuerte. La oportunidad a dolarizar al mínimo un parte de su portfolio brinda mucha seguridad, ¿sí? Próxima, tenemos protección al inversionista extranjero, garantizado por el Código Civil de Panamá, la Constitución y su ley de inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros tienen los mismos derechos de los panameños en la inversión. Entonces, eso es un aspecto muy importante, esa protección, ¿verdad? Próximo, tenemos el Centro Bancario Internacional y Hub Logístico. Panamá, como la Suiza de las Américas, tiene muchos bancos y en particular bancos muy seguros. Tiene la opción de diferentes currencias, pero centralmente el dólar. Y también por la regulación que Panamá tiene, los bancos son muy líquidos, tienen un nivel alto de liquidación. Entonces son de muy buena calidad. También es un hub logístico. Panamá tiene dos de los puertos más grandes de América Latina y la zona libre más grande del ese hemisferio. Entonces, para el negocio, importación, exportación, Panamá es una muy buena opción, ¿sí? También por esa razón tiene acceso a productos que son el mejor del mundo en un precio mucho más accesible, más barato que tenemos acá en Colombia, ¿sí? Próxima es el hub de las Américas. Panamá tiene más de 1,000 vuelos directos a más de 80 destinos en América, Europa y Asia. Y de verdad es un país, y especialmente la ciudad, es muy internacional. En serio, es algo increíble. Ah, Fue normal si estás en un restaurante o caminando en la calle a escuchar 4 idiomas en 2 cuadras: español, inglés, coreano, francés, alemán. Es una ciudad muy internacional. Y finalmente, hay grandes proyectos de infraestructura que impulsan la economía. El más famoso, claro, es el Canal de Panamá, que recientemente tiene una expansión que permite botes todavía más grandes a pasar. Entonces, eso es una parte de la economía muy importante. También tenemos los nuevos terminales de cruceros, que va a ser muy importante para el crecimiento de turismo en el país. También hay proyectos como la minería de cobre, un nuevo centro de convenciones. Recientemente ellos han terminado también una expansión de su aeropuerto que ya es reconocido como el aeropuerto más moderno de Latinoamérica, ¿sí? Entonces, en Panamá tenemos una economía que es muy diversificada en comparación a otros países en la región o en el Caribe. Es súper diversificado y eso es un fuerte bien de Panamá.
Aquí tengo algunas fotos para mostrar cómo es Panamá, como lo digan que una foto y es igual a 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el Club Nuevo de Golf, que se llama Santa María, y atrás tiene Costa del Este, que es un barrio de la ciudad de Panamá. A mí ese barrio parece mucho a Florida, tiene ese estilo como americano. Y algunas de las propiedades más exclusivo son en esa zona, cerca de ese club de golf. Acá tenemos uno de los nuevos proyectos en ese club de golf, que es un edificio de apartamentos que es diseñado con la casa Fendi de Italia, los diseñadores. Entonces estoy compartiendo eso para darte una idea cómo es Panamá, la inversión, el ambiente, las oportunidades y tanto la inversión que tiene, ¿sí? Entonces, y acá tenemos la ciudad, como puedes ver, es muy metropolitano, es cosmopolitano, es grande, súper moderno. Y en el frente tenemos un proyecto también muy interesante, que son 2 islas artificiales, ¿sí? Es como un nuevo proyecto y son los únicos islas artificiales en la región. Entonces, es un proyecto totalmente único, ¿sí? Es espectacular. Entonces, brevemente vamos a hablar por qué Teca, ¿sí? Entonces, en el mundo, la demanda de madera es algo que está creciendo, sí, por muchos años. Y se espera que el consumo mundial de madera aumente en un promedio del 3,1% anual, impulsado por 4 factores, ¿sí? El primero es urbanización. En el mundo tenemos más gente llegando a las ciudades, ¿sí? Y eso crea una demanda para construcción nueva de casas, apartamentos, centros comerciales, restaurantes, todo, ¿sí? Y con construcción tenemos esa demanda para la madera. Segundo, descarbonización. Ahora, en los gobiernos del mundo, tenemos mucha presión para ser más verde, más amigable con el ambiente, ¿sí? Entonces, ahora los productos como concreto o acero no son tan buenos para el ambiente, ¿sí? Es solo uno uso, no son reciclables. Entonces, en ese movimiento por descarbonización, la madera es una solución mucho mejor, es reciclable, dura muchos años y puede tener reusos, ¿verdad? No solo un uso, pero puede usar de nuevo en otras maneras. Entonces, es una opción mucho más verde y con eso tendencia de ser más amigable con el ambiente, vamos a ver más demanda para la madera. Tercera, el aumento de la construcción de viviendas. Tenemos una población en el mundial que está creciendo, especialmente en India y en China, donde hay la más demanda para teca. Y cuarto, el aumento de PIB per cápita. Tenemos un medio clase en el mundo que está creciendo y con eso tenemos más gente comprando casas, muebles, todo, ¿verdad? Entonces, esos números son de Gresham House, que es el dueño de proyectos reforestal en Inglaterra más grande, ¿sí? Entonces, podemos ver aquí cómo va a cambiar la población en el mundo en el año 2050. ¿Sí? Tenemos China y India con casi la media población del mundo. Entonces, son mercados muy importantes. Bueno, y de la teca. La teca es una madera dura que es tropical y de Asia, y por eso tiene tanta demanda en Asia. Originalmente, históricamente, está usado más para los botes porque es tan durable y porque es muy resistente al agua, ¿sí? Entonces, todavía hoy usamos teca en las yates, botes, en muebles como el jardín, el patio, por eso durabilidad en el agua. Pero también es usado para las casas, la construcción, los puertos, la madera de piso.
Entonces es un producto muy importante. Bueno, las otras ventajas de Itaca. Primero, es un activo real, es un activo tangible como oro, petróleo, bienes raíces. Entonces, es una parte importante de cualquier portfolio para diversificar. También, la madera tiene una baja correlación con otras clases de activos como el bolsa de valores. Entonces, para diversificar un portfolio es un buen balance, ¿no? También con la inversión de TECA en Panamá, tienes la oportunidad a dolarizar tu portfolio, a tener eso viene en dólares, ¿sí? Entonces, también pueden usar ese activo como colateral para acceder financiamiento en la banca panameña. Y eso es un otro beneficio buenísimo, ¿sí? De demasiado valor con ese aspecto. La medida de función como en contra de la inflación y también es interesante como activo porque tiene el valor del cultivo y también de la tierra. Entonces tiene esos dos lados. Y finalmente, la teca es una inversión respetuosa con el medio ambiente y muy sostenible, ¿sí? Nuestro proyecto es en el Darien, que es como el segundo pulmón de la región, con el Amazon como el primero y el Darien como el segundo. Entonces, eso es un aspecto muy importante también. También en Panamá hay incentivos fiscales para ese tipo de inversión. Hay una extensión de impuestos sobre la madera aprovechada durante 25 años, incluidos los impuestos a la exportación y las ganancias de capital. Los impuestos sobre la propiedad grabados contra la tierra están exentos de impuestos durante el proyecto. Entonces, eso es muy importante cuando estás pensando en tu retorno y sí en su portfolio. Acá tenemos proyección sobre nuestro proyecto en Darien de nuestro ingeniero forestal que tiene más de 25 años de experiencia en la industria y en Panamá. Ok, entonces, bueno, primero, el costo de plantación durante 25 años es aproximadamente $15,000, pero recuerda que los costos de mantenimiento por los primeros 8 años son incluidos en su inversión original, ¿verdad? Entonces, eso ya está incluido. También con eso es importante recuerda que tienes la opción después de 8 años a vender su proyecto de teca, ¿sí? Porque ya tienes su residencia y todo, puedes venderlo o puedes seguir con el proyecto y esperar hasta los 25 años para el corte, ¿sí? Próxima tenemos un ingreso bruto por releo y corte final. Con este proyecto tenemos 4 releos, bueno, cortes de saneamiento, ¿sí? El primero 2 no hay un ingreso, pero el tercero y cuarto sí hay un ingreso. Pero la mayoría de su ingreso es del corte final, ¿verdad? Pero esos cortes son para la salud de los árboles. Entonces, nuestro equipo de mantenimiento va a ver cuál árbol son el más delgado, el más flaco, no son tan saludables, y ellos van a cortar esos para dar más espacio a los otros árboles a crecer más grande, más aire, más agua, más espacio para ser más grande y más saludable. Entonces, eso es el concepto de los releos. Y en fin, neta por hectárea tiene un retorno de $25,000, ¿sí? Y esa estimación es para un proyecto que es en la fase de plantación. Eso mes están plantando, ¿sí? Como estuve diciendo, este proyecto es en Darien. Puede ver acá donde es el punto rojo. Es como acá tenemos la ciudad de Panamá y en la esquina abajo puedes ver Santa Fe de Antioquia, ¿sí? Y esa línea es de la frontera de Panamá en Colombia, ¿sí?
Entonces, este proyecto es como 4 horas en carro de la ciudad de Panamá y nuestra plantación tiene 34 hectáreas de tierra y será el hogar de más de 25 árboles de teca, ¿sí? Entonces, estamos súper emocionados con ese proceso. Entonces, si alguien tiene algunas preguntas, estamos súper felices a ayudar. También tenemos un reporte gratis que voy a compartir. Yo creo que pueden ver eso en el chat ahora. Y tú puedes descargar eso para revisar esa información en una manera súper fácil. Entonces voy a esperar algunos minutos. Si alguien tiene preguntas, agrególo en el chat o en la sección de preguntas y sí, entonces voy a esperar poquito. Pero en general, muchas gracias por estar acá. Ojalá que tú encuentres toda la información muy, muy útil y si quieres, tiene mi información de contacto allá si prefieres hablar en privada, hay mi número y también mi correo allá. Entonces, muchas gracias y voy a esperar un poquito.